Migración Colombia ha informado que en 2023 hubo una reducción de migrantes porque muchos han optado por usar el país como tránsito para viajar acá a los Estados Unidos. Para profundizar sobre cómo ha sido la inserción de los migrantes en la sociedad colombiana, los migrantes venezolanos, tenemos con nosotros el día de hoy a María Gabriela Trompetero. Ella es investigadora sobre migraciones de la Universidad de Bielefeld, Alemania. María Gabriela, buenos días, feliz semana y gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias al equipo y un saludo a la audiencia. Para ponernos un poco bajo el panorama de la actualización informativa para los migrantes venezolanos, coméntanos un poco cómo ha beneficiado a la comunidad venezolana en Colombia este permiso temporal de permanencia. Sí, creo que es importante resaltar que en el contexto tanto regional como global, lo que hizo Colombia al ofrecerle un proceso de regularización con un documento que ofrece acceso a derechos a la población venezolana por 10 años y que incluso les da la oportunidad posteriormente de pasarse a un régimen de visas permanentes, es algo inédito en la región y es un gran esfuerzo que ha realizado el Estado colombiano en la cooperación internacional en los últimos 4 años. A la fecha ya se han regularizado casi 2 millones de personas venezolanas en Colombia, lo que en efecto refleja un éxito de la política de regularización. No obstante, lamentablemente no se ha extendido, digamos, el plazo de que la población venezolana participe en el proceso de regularización y aquellos que entraron al país de manera irregular después de enero de 2021 no han podido regularizar su situación, por lo que hoy encontramos en Colombia la cantidad de aproximadamente 500.000 venezolanos en situación irregular. ¿Cuáles han sido las dificultades para que esas personas puedan regularizar su estatus migratorio? Pues básicamente que no se ha extendido un periodo. Recordemos que este estatuto fue aprobado en el gobierno del presidente anterior, el presidente Iván Duque, y hasta la fecha, lamentablemente, el gobierno de Gustavo Petro no ha ofrecido ni una extensión, digamos, de esas ventanas o esos tiempos que en efecto deberían ser fijos para que la población venezolana pueda regularizar su estatus en el país, y tampoco han ofrecido medidas alternativas. En teoría, Migración Colombia comunicó el año pasado que para octubre de 2023 ellos ya tendrían un plan de regularización, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Solo la semana pasada, en el marco de una noticia de que a los venezolanos se les iba a exigir en Colombia pasaporte vigente, tanto el presidente Petro como el canciller Murillo tuvieron que declarar que este no era el caso, y en ese mismo espacio el señor Murillo informó que están pensando en una medida para regularizar a los padres de los menores de edad venezolanos que ya cuentan con el permiso por protección temporal, que es parte del estatuto, pero que no pudieron, digamos, entrar en el proceso de regularización hasta cierta fecha. Tampoco son todos los niños con PPT, sino los que lo obtuvieron hasta una fecha específica en 2022. Y por otra parte, también soltó la idea de un posible permiso o visa especial para trabajadores, sin dar más detalle al respecto, lo que me da un poco de temor de que volvamos al esquema que existía antes del estatuto, donde había varios permisos especiales de permanencia por solo 2 años, y debido a su variedad, las instituciones enfrentaban, digamos, muchos retos para reconocerlos, porque era un esquema muy diversificado y fragmentado. Entonces, lamentablemente no sabemos con certeza de qué se tratan estos nuevos permisos de regularización. Tú que te especializas justamente en la investigación sobre temas migratorios y que conoces la realidad de Colombia, ¿por qué crees que en un primer momento trascendió esa noticia y luego fue desmentida por el propio presidente Petro? Sí, según algunos, digamos, estudios periodísticos que han hablado con fuentes internas de la Cancillería, que fue, digamos, la que publicó una consulta para derogar la resolución de 2021, que es la que permite que las personas venezolanas ingresen, transiten y permanezcan en Colombia con el pasaporte venezolano vencido. Esta consulta fue publicada la semana pasada y evidentemente por
todos los retos que sabemos que enfrenta la población venezolana para sacar un pasaporte y cómo esta medida aumentaría la migración irregular, aumentaría que la posibilidad de que las bandas que operan al margen de la ley se aprovechen de las personas migrantes, por lo tanto sus vulnerabilidades, entre una serie de problemas que esta medida traería, los medios, por supuesto, la misma semana pasada hicieron un eco de la noticia, especialistas rechazaron de inmediato la noticia. Aquí es cuando el presidente Petro lo niega en un tuit bastante breve, donde solamente dice que la noticia es mentira, ¿no? Y por su parte, el señor Murillo, el canciller, lo que hace es que le hace un llamado de atención a los funcionarios de Cancillería, explicándoles que el gobierno no va a tomar este tipo de medidas. Entonces, pareciera que fue un problema de comunicación entre distintos departamentos de la Cancillería colombiana, donde pudiese ser que una cartera, un departamento publicó, digamos, esta resolución, este llamado, esta consulta para derogar la resolución sin haber consultado a sus superiores, lo que nos está dando entonces una muestra, y esto ya lo han venido diciendo también muchos expertos, de que desde la llegada del gobierno Petro hay un desorden institucional en lo referido al tema migratorio. Claro, porque se supone que una medida tan importante como esta debe pasar por la aprobación del presidente. Sí, correcto. La medida no estaba aprobada. En Colombia se estila, ¿no?, que estas medidas se publiquen, digamos, en la página web para que la sociedad en general, pues, mande sus comentarios. Hay unos procesos para esto y no estaba todavía firmada por el canciller Murillo. No obstante, es muy preocupante que se esté realizando que este tipo de errores, porque ese día la zozobra que experimentó la población venezolana en Colombia, que no cuenta con un pasaporte vigente, fue extraordinaria. Recordemos que, según el Observatorio de la Diáspora Venezolana, más del 50% de los venezolanos en el mundo no cuenta con un pasaporte vigente. Y según la resolución, las personas venezolanas solo iban a tener 180 días para actualizar su pasaporte. Un pasaporte que cuando lo sacas en el extranjero te cuesta más de $300. Si tienes una familia, pues va a ser un costo muy alto que muchas personas no tienen en sus bolsillos. Esto, Total. además de los burocráticos e institucionales que sabemos que significan meterse en la página del SAEME, actualizar tus datos, no es fácil. A veces hay que pagar solo con tarjeta de crédito, a veces el pago no es posible. Entonces, fue una situación muy estresante y creo que debería haber una disculpa por parte de las autoridades que a la fecha no hemos visto. Simplemente el canciller Murillo le hizo como este reclamo a las autoridades de su cartera y el presidente Petro simplemente desmintió la medida. Claro, a través de redes sociales y de manera muy escueta, poco precisa como tú lo señalas. Vamos a hablar ahora acerca de, afortunadamente 2 millones de personas han regularizado su situación en el país. ¿Qué pasa? Hablaste de 500.000 personas que están de manera irregular. ¿Cómo esas personas pueden mantener sus gastos y su día a día si no cuentan justamente con los permisos de trabajo? O sea, ¿cómo es la inserción al mercado laboral, tanto de los que ya tienen sus documentos aprobados como los que están en esta especie de limbo? Sí, recordemos que Colombia, como la mayoría de los países en Latinoamérica, cuenta con un porcentaje muy alto de trabajo informal. En Colombia estamos hablando de aproximadamente un 60%. Por lo tanto, para un migrante irregular no es tan complejo, digamos, insertarse en estas dinámicas de mercado informal, como vendedores informales en las calles, eh, entre otras estrategias que encuentra el migrante, ¿no?, para trabajar. No obstante, muchas veces también los empleadores se aprovechan de estas vulnerabilidades, contratan a estas personas, digamos, en negro, ¿no?, de manera irregular, y como la persona no puede de alguna manera luchar por sus derechos, sufren de explotación laboral, trabajan más horas de lo que debería estar estipulado, eh, no reciben sueldos adecuados, por nombrar algunas de las dinámicas que podemos observar. Yo hace poco estuve en Colombia haciendo mi trabajo de campo y pude conversar con distintas personas venezolanas que por no tener su estatus regular se ven obligadas entonces a insertarse en estas dinámicas de explotación laboral, pues que a todas luces violan sus derechos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a las personas que ya pues tienen sus permisos de permanencia, tienen la posibilidad de ingresar a un mercado formal, pero por una parte
como el Estado colombiano no ha todavía desarrollado con suficiente fuerza políticas de integración, posibilidades de que las personas sin tantos retos homologuen sus títulos y puedan estar trabajando en sus áreas, por ejemplo, ha generado también que las personas todavía, muchas personas con potencial muy alto de Claro. trabajar en sus áreas y, digamos, contribuir con el país, no puedan lograrlo. Y en efecto, un dato muy importante, la OIM junto con Equilibrium SDC y otros centros de investigación acaban de publicar un estudio donde ellos informan que más de 500 millones de dólares es lo que está produciendo la migración venezolana en Colombia con su trabajo. Esto supera lo que invierte el mismo Estado en educación y en salud para las personas venezolanas. Si estas personas que no han podido integrarse en el mercado laboral lo lograsen, estaríamos hablando de un potencial enorme que le está generando, digamos, la migración venezolana al desarrollo colombiano. Quisiera que habláramos justamente de eso. Vamos a profundizar en los pros y los contras de la migración venezolana. Tú hablabas de estos 500 millones de dólares que estaría generando la población venezolana en Colombia, sin contar que no han podido regularizar su estatus migratorio, quienes son profesionales y pudiesen aportar también con el desempeño de su profesión, versus los contras. Todavía sigue existiendo esa especie de rechazo hacia los venezolanos por, bueno, por su condición migratoria. Sí, en efecto, esto se observa muchas veces en redes sociales. La semana pasada, cuando, digamos, estalla la noticia de la supuesta derogación de la resolución, que al final pues fue desmentida, vimos en redes sociales como personas, sí, volvían digamos, estas narrativas de rechazo, de discriminación de las personas venezolanas, que sí, me parece excelente la medida, no los dejen entrar, vienen acá a robarnos el trabajo, son delincuentes, ¿no? Y esta serie de discursos discriminatorios que lamentablemente suceden en muchas dinámicas migratorias. No obstante, creo que Colombia en la misma región no experimenta de manera tan fuerte este rechazo. Vemos que se intensifica cuando el tema se pone sobre la mesa, como en la semana pasada. Entonces, en este sentido, también llamaba mucho la atención que el gobierno colombiano tomara esta medida cuando no hay realmente una presión desde la opinión pública muy grande en Colombia. No estoy hablando de Perú, de Chile, Sí. otros países. Tenemos unas dinámicas de discriminación más fuertes, pero honestamente, y en Colombia, digamos, la migración no es el problema principal dentro de la sociedad, como si lo vemos en otros países, que siempre es como está en el tema de discusión. En Colombia no, pero sí, en efecto, vemos que esta discriminación ha subido. Y muy importante, no lo he mencionado, tú empezabas hablando de que Migración Colombia Sí. ha informado que disminuyó muy poco, un 1%, la población venezolana en Colombia. También es importante decir que justamente por la falta de oportunidades para ingresar al mercado laboral, de tener un proceso de integración socioeconómico exitoso, muchas de estas personas han decidido entonces migrar por la selva del Darién hacia los Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Justamente ya iba a abordar ese tema por el que comenzamos esta conversación, porque me llama la atención que hablan acerca de la disminución de migrantes venezolanos en Colombia, lo están utilizando como país de tránsito para llegar a Estados Unidos y suponía que va en proporción a las pocas oportunidades que pueden conseguir en el país, porque somos países hermanos que manejamos una cultura bastante similar y que se supone que implicaría un desafío menor que venir acá a Estados Unidos, con lo que significa comenzar una nueva vida en un país como este. Entonces, hablemos un poco acerca de cuál ha sido la política que ha tenido el presidente Gustavo Petro en materia migratoria y, bueno, cuáles serían los escenarios para los migrantes venezolanos en Colombia. Sí, lamentablemente lo que observamos, y no es solo mi crítica, varios expertos en Colombia, inmigración venezolana o inmigración en general ya han explicado. También la sociedad civil, la Fundación Juntos Se Puede, la semana pasada incluso hizo una conferencia de prensa donde no solo habló del tema del pasaporte, sino de otros retrocesos que había en Colombia. Primero se cierra la Gerencia de Fronteras, que era una entidad muy valiosa porque se encargaba de coordinar, digamos, la respuesta migratoria, tanto entre las distintas instituciones del gobierno como entre el gobierno nacional y local, de la mano de la cooperación internacional. Y era muy importante porque esta institución tenía
una lógica de operar buscando siempre la integración socioeconómica. Se cierra, digamos, esta entidad y pues vemos entonces un desastre institucional. Ya vamos a 2 años de que llegó el gobierno Petro, aún no tenemos un mecanismo de regularización. Y también discursivamente, digamos, mientras que el gobierno Petro ha eh, digamos, reaperturado las relaciones con Venezuela, pues ha habido un discurso en el que trata a veces de seguir la narrativa de Nicolás Maduro, de que la migración es culpa de las sanciones, de que Venezuela está mejorando y venezolanos están regresando a Venezuela, y en ese sentido pareciera que con la intención de mejorar las relaciones, también han dejado de un lado a, digamos, mejorar las políticas de integración, de regularización, bueno, ofrecer una política nueva de regularización o continuar con el estatuto para la población venezolana. Y bueno, lo del pasaporte fue, pues ya fue un error muy grave. Reconozco y agradezco que el gobierno haya decidido no seguir con la medida, porque hubiese sido realmente una de las medidas más regresivas en materia migratoria que hubiese tomado el gobierno de Petro. Y bueno, esperamos que ahora que está hablándose nuevamente en el gobierno del tema migratorio, mejoren las situaciones, ya se diga cuál va a ser el proceso de regularización y haya un mayor enfoque entonces en políticas de integración para la población venezolana en el país. María Gabriela, ¿tienen algún tipo de estadísticas o porcentaje de venezolanos que se hayan regresado a nuestro país? Lamentablemente no, desde Migración Colombia al menos no manejamos esa cifra, ellos no publican, digamos, este número de venezolanos que retorna, pero lo que te digo, em, considerando la dinámica en Colombia, este número que ha reducido, estimaría, ¿no? No tengo la base empírica porque no he hecho el estudio, pero mi intuición sería, o mi hipótesis sería que se están yendo a los Estados Unidos. No obstante, recordemos que, pues, por ser países hermanos, por tener esta frontera, siempre vemos flujos de pendulares. También las personas venezolanas, por ejemplo, durante festividades suelen retornar a Venezuela, pues para visitar a su familia y luego salir. No obstante, también sé que hay gente que regresa, pero es básicamente para terminar de vender algunas cosas, em, visitar a su familia y luego repensar su plan migratorio e ir a un país que ellos consideren que le ofrece mayores posibilidades. Y también recordemos que en el panorama electoral actual, pues hay un porcentaje importante, aproximadamente un 20% de personas que ha dicho en distintas encuestas que de no darse un cambio político en Venezuela emigrarían. Entonces, sí creo que también hay que tomar en cuenta este panorama electoral que puede cambiar la dinámica en los próximos meses, de acuerdo a los resultados. Algún dato de interés que valga la pena compartir con la audiencia de esos trabajos de investigación de campo que ustedes realizan en Colombia? ¿Y está organizada la comunidad venezolana en ese país? ¿A dónde pueden acudir las personas a buscar asesoría legal cuando, por ejemplo, se le han violado sus derechos? ¿Dónde pueden buscar ayuda? Sus derechos laborales principalmente. Pues sí, la migración venezolana en Colombia está muy bien organizada. Hay más de 100 organizaciones, no solo de venezolanos en Colombia, sino también de personas colombianas, digamos, que trabajan por la población migrante. Como te dije, está la Fundación Juntos Se Puede, está Mawampi, que son dirigidas por personas venezolanas. Venezolanos en Barranquilla, venezolanos en Riohacha, venezolanos en La Guajira. Hay una gran variedad de, digamos, asociaciones de venezolanos en Colombia que están haciendo un gran trabajo por asesorar a las personas venezolanas, tanto en temas legales, en temas de inserción laboral, eh, entre otros temas. Entonces creo que es de hecho también el rol de la diáspora venezolana en Colombia va más allá de esta ayuda inmediata a sus connacionales, sino que también han tenido un trabajo muy importante político presionando al gobierno de Gustavo Petro para que se pronuncie en contra de las violaciones electorales de derechos humanos que siguen sucediendo en Venezuela. Y creo que en este sentido han sido bastante exitosos, ya que hemos visto cómo últimamente Petro ha tenido un par de declaraciones donde en efecto ha rechazado y ha criticado pues la dictadura en Venezuela. Eso por un lado también le hicieron seguimiento a lo que fue el proceso de registro electoral, de actualización del registro electoral en Colombia. Las organizaciones estuvieron allí documentando, presionando, observando toda la serie de irregularidades
Y gracias a eso es que investigadoras como yo, por ejemplo, ahora tenemos todo el proceso documentado y en distintos espacios hemos entonces explicado cuáles son todos los retos que enfrentó la diáspora venezolana, no solo en Colombia, sino en el mundo, para poder actualizar su registro electoral. Creo Mari, que se eso nos es algo. acaba el tiempo, pero ya para finalizar, ¿piensas el 28 de julio, pues un día importantísimo para Venezuela, de mantenerse Nicolás Maduro en el poder? ¿Piensas que esto supondría un reto mayor ante esta ola migratoria que se ha anunciado para el presidente Gustavo Petro? ¿Lo pondría a él en una posición de tomar decisiones en materia migratoria? Sí, por supuesto. En definitiva, creo que mucha gente va a salir del país. Me atrevería a decir que más de 1 millón de personas aproximadamente. Esto, en definitiva, toma tiempo. Creo que la población venezolana, en su proceso, en este proceso de creación de diáspora, de experiencia migratoria, ha aprendido que es mejor tener un plan. No creo que el 29 todo el mundo vaya a salir así como un proceso muy brusco, pero sí veremos un aumento de la migración, por lo que el gobierno de Gustavo Petro en efecto va a tener, está en la obligación, si de verdad sigue pues una política de derechos humanos y de sensibilidad migratoria o con los migrantes, de crear en definitiva una política de regularización, pues muchas de estas personas van a salir sin pasaporte venezolano vigente al menos a Colombia. Gracias por tus aportes informativos y por ponernos bajo el contexto de la realidad actual de los migrantes venezolanos en Colombia. Feliz día para ti, feliz semana. Muchísimas gracias a ustedes y también que tengan un feliz día. Era María Gabriela Trompetero, ella es investigadora sobre migraciones de la Universidad de Bielefeld de Alemania, poniéndonos al día con este trabajo de campo que viene realizando desde Colombia y justamente nos pone al día sobre cuál es la situación actual de los migrantes venezolanos en ese país.